¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor te bendiga. Hemos pasado una buena cantidad de episodios de nuestro devocional hablando acerca de la bendición del nuevo nacimiento. Y yo creo que no nos debe quedar duda de la obra de Dios en nuestras vidas. Si tú has sido regenerado, bueno, nosotros debemos estar simplemente totalmente agradecidos con Dios de la obra que Él ha hecho. Si tú no has venido a Cristo aún, entonces mi invitación sigue siendo la misma, que vengas lo más rápido posible y puedas ser rescatado de la condición presente en la que tú te encuentras el día de hoy. Bueno, quisiera continuar con una pequeña serie la cual me estaré revisando la carta de Judas. Judas es una pequeña carta del Nuevo Testamento y es que para mí es importante porque una de las tareas principales que las personas que hemos nacido de nuevo hacemos es contender por la fe. Pareciera ser una idea un poco diferente a lo que hemos estado hablando, pero mi deseo durante los episodios que me concentraré en la carta a Judas es que meditemos en nuestro cristianismo. Yo oro que nuestro cristianismo sea sacudido y podamos examinar a la luz del mensaje de Judas para saber qué rumbo llevamos, cómo es que estamos avanzando o transitando en la fe cristiana. Se dice que el capitán del Titanic envió su mensaje muy tarde. Aquel mensaje decía lo siguiente: cambien de curso, cambien de curso, cambien de curso. En términos bíblicos, esto es arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Así que yo quiero revisar esta carta y en los próximos episodios quiero llamarte a un arrepentimiento claro delante del Señor. Así como tenemos un libro intitulado El libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos relata cómo Dios permitió que ellos obraran, predicaran, hicieran milagros, comunicaran el Evangelio. De la misma forma tenemos la carta a Judas, y la carta a Judas nos muestra los hechos de los apóstatas, los hechos de los apóstatas. Judas los describe como infiltrados entre los creyentes, impíos, aceptan la gracia para convertirla en libertinaje, niegan a Jesús como soberano y Señor, incluso llegan a insultar a los seres angelicales. Por lo tanto, debemos entender que los apóstatas están en la iglesia, pero jamás son la iglesia, no son la iglesia. Jesús advirtió que vendrían falsos profetas y el amor de muchos se enfriaría. Pablo dijo que muchos discípulos se apartarían. Pedro escribió que falsos profetas y maestros se levantarían y muchos los seguirían. Así que la carta a Judas, aunque corta, nos deja un contenido muy actual de lo que el verdadero creyente debe hacer en medio de la sociedad en la cual vivimos. Hemos sido testigos en los últimos años de cómo Estados Unidos de Norteamérica han atacado a varias naciones por lo que creen que es verdadero. Así
¿Cuánto más el creyente debe pelear por aquello que tenemos en común? De acuerdo a Judas, nuestra fe y amor por el Salvador. Así que Judas nos llama a pelear intensamente por la verdad. Esta es una batalla real, esta es una batalla presente el día de hoy, esta es una batalla que todos nosotros como creyentes tenemos que librar. Judas fue muy polémico, ya que instó a oponerse a los apóstatas que se habían infiltrado en las filas del cristianismo de aquellos días. Escribió en un tiempo de persecución política y en medio de la siembra de muchos errores doctrinales. Escucha lo que él dice en el verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. El nombre de Judas significa será exaltado. Judas era medio hermano de Jesús. Él, al igual que sus hermanos, no creyeron en Jesús hasta después de la resurrección. Pocas cosas más revelan más de una persona que los títulos con los que se presenta. Judas pudo presentarse como el hermano de Jesús, pero él decide hacerlo como el siervo o el esclavo de Jesucristo. Y es que él se había convertido en un esclavo voluntario de Jesucristo. Al utilizar la palabra Jesucristo, enfatiza en su relación espiritual con él y no tanto en su relación física. Así que más que una pluma reconocida, Judas alza la voz como un profeta de Dios y hace un llamado a pelear y a la vez hace un llamado al arrepentimiento. Me gusta cómo él se presenta, porque eso me recuerda que tú y yo debemos identificarnos con Cristo como eso, como siervos, como esclavos de Cristo. En un mundo que pelea los títulos, en un mundo que pelea la identidad, el ser mayor, el ser más grande, el haber obtenido un grado, un nuevo grado académico, llámese una maestría, un doctorado, un diplomado. En un mundo que reclama todo esto, Judas se conforma a decir, soy un esclavo de Jesucristo. ¿Cómo te identificas tú? ¿Cómo me identifico yo en el día a día? El concepto que tenía del señorío de Cristo era en proporción al que tenía de esclavo. Y es que mientras más claro es para nosotros que somos doulos, la palabra griega que refiere a esclavo, más grande será el señorío de Cristo en nuestras vidas. Un esclavo es la propiedad exclusiva de su Señor. Así que este día, para iniciar nuestros episodios en la epístola de Judas, yo quisiera hacerte la pregunta: ¿puedes identificarte como un esclavo de Cristo? ¿Puedes vivir la vida entendiendo que este es el llamado que Cristo ha hecho a nosotros? Entre los romanos de aquel día era un privilegio decir que eras esclavo de César. Para los cristianos de aquella época era mucho mejor decir que eran esclavos de Cristo. Pero la realidad para nosotros el día de hoy es que llegamos a esta condición, llegamos a identificarnos como esclavos de Cristo solo por su misericordia, como hemos estado revisando mientras hablábamos del nuevo nacimiento. Esta pequeña carta de 25 versículos se parece mucho a la segunda carta de Pedro. De hecho, de los 25 versículos de Judas, 15 se encuentran en segunda de Pedro. Al parecer, Judas escribió esta carta para advertir a sus lectores de la apostasía que Pedro ya había predicho y que ya estaba en la iglesia del primer siglo.
Por un lado, Pedro enfatiza la enseñanza de los apóstatas, pero Judas expone sus palabras, sus hechos, sus comportamientos. Y es que debemos decir, la enseñanza y la vida práctica caminan de la mano. Los que tenemos la responsabilidad de enseñar a otros con la palabra de Dios, debemos de estar dispuestos también a modelar lo que enseñamos. Se cree que Judas escribe esta carta entre el 67 y el 70 después de Cristo. Escribe de una manera sencilla y Judas hace juego de muchas triadas. Varias veces en el contenido de esta carta, usted y yo vamos a observar triadas, formas, calificativos. Esta es una carta escrita a creyentes judíos. Por lo tanto, encontramos 9 citas al Antiguo Testamento. Hubiese sido difícil que un gentil la entendiera. E inmediatamente después tenemos la primer triada que consideraremos en nuestro siguiente episodio. Pero entonces Judas llama a los hermanos a los que él está escribiendo, llamados, santificados y guardados. Esa es la manera como un esclavo de Cristo debe considerarse, una persona llamada, una persona santificada o una persona guardada por Cristo. Así que si tú no puedes identificarte como un esclavo de Cristo, necesitas venir en arrepentimiento y fe, delante de Jesús. Necesitas ponerte a cuentas. Si tú has estado viviendo bajo un evangelio posiblemente tergiversado, necesitas realmente identificarte con Cristo. Estoy sorprendido de que la gente muchas veces es más fiel a su tradición religiosa, a su iglesia, que a Cristo mismo. Pero yo te pregunto, si acaso tú estás en una iglesia donde Cristo no es el centro, donde la Biblia no se te predica de forma adecuada, correcta, llamándote al arrepentimiento y a vivir bajo las ordenanzas de Cristo, eso significa que Cristo ya no es la cabeza de ese lugar. Así que te animaría a que puedas buscar tu identidad solo en Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te doy porque podemos venir a ti sabiendo tu gran obra de salvación sobre nuestras vidas. Qué hermoso recordatorio de que nos has llamado a ser esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Señor, cuando ese título pudiera parecer insignificante, pudiera parecer miserable, pudiera parecer algo no grato, realmente cuando lo entendemos claramente podemos estar agradecidos. Éramos esclavos del pecado y tuviste a bien liberarnos. Y hoy podemos ser esclavos de Cristo para la gloria y la honra de Dios Padre. Así que alabamos tu nombre y te bendecimos con todo nuestro corazón esta mañana. Bendice a cada uno de mis oyentes con salvación. Bendice a cada uno de mis oyentes con esta identidad en ti y danos a Cristo más y más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.